Bueno, buenos días de nuevo para todos. Hoy vamos a ver un componente muy relacionado al diseño del alcantarillado pluvial. El símil es a lo que se desarrolla con el alcantarillado sanitario. Es decir, hay que considerar unos caudales, hay que considerar unas condiciones mínimas de fuerza atractiva, velocidad. Sin embargo, el gran diferencial aquí en el diseño alcantarillado respecto al sanitario es la forma que se calcula el caudal. En el sanitario hacíamos alusión a una población. Aquí en el alcantarillado pluvial se hace relación a unas áreas tributarias, es decir, esas áreas por donde pasa el agua cuando hay lluvia, que por efecto de escorrentía pues llega a los colectores de agua pluvial. A diferencia de lo que uno hacía en el sanitario, que iba sumando, acumulando caudales, aquí el principio más importante y relevante es que aquí lo que uno va acumulando, sumando, son áreas para poder ir determinando cada uno el caudal que va transportando los respectivos tramos. De igual manera, vamos a ver dos elementos aquí, un ejercicio, digamos, general que me permite identificar que vas a dar cuenta que es el mismo ejercicio que yo hago con el sanitario, que tengo que chequear diámetros, tengo que chequear fuerza atractiva, velocidad, vuelvo y reitero. Pero también aquí vamos a ver un elemento que ustedes habrán escuchado en su curso de hidrología, que son las famosas curvas IDF, que son curvas de intensidad, duración, frecuencia de las lluvias. Entonces, empezando, hay que tener un elemento normativo básico fundamental, es que aquí el método que impera para determinar los caudales es el método racional. Y esta aplica porque las áreas que comprenden los tramos son menores a 8 hectáreas. En el caso que ustedes, en su condición o cuando estén, algunos que se enfoquen o especialicen en el componente de aguas y saneamiento, y les toque diseñar tramos mayores a 80 hectáreas, pues ahí ya el método racional no es el recomendado, ya uno tiene que ser como otros métodos o modelos que puedan infiltrar el comportamiento de la lluvia en esa zona, pero aquí, por lo general, utilizamos el método racional, es el método que está asociado a esas curvas I, D, F. A diferencia que el alcantarillado sanitario, en el alcantarillado fluvial, sí podemos tener la condición a flujo lleno. Eso también es un principio importante porque nos va a permitir cuando vemos el componente de modelación de este alcantarillado, los motivos y los causales por qué podemos hacer modelación en el alcantarillado fluvial mucho más fácil que el sanitario, por eso con EPA-SWIM. También se rige la velocidad, entonces esta no debe superar los 5 metros por segundo y hay una excepción, puede llegar hasta 10 metros por segundo dependiendo del tipo de material de la tubería. ¿Y por qué? Pues las condiciones del agua que se transporta pues facilita esa excepción en términos de velocidad. Hay un diámetro mínimo, entonces cuando empezamos los diámetros, disculpe ahí, los tramos iniciales se hacen de 260 milímetros, pues ahí es el diámetro con el que uno debe empezar a hacer sus cálculos y tanteos y chequeos de todo lo que compete para cumplir los criterios de diseño. A diferencia del componente sanitario, donde la fuerza atractiva debería ser mayor a 1, aquí la fuerza atractiva debe ser mayor a 2. Y también se rigen los componentes asociados a las profundidades que debe estar la tubería asociada al transporte de agua lluvia. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, inquietud? Entonces nosotros vamos a mostrar aquí como un ejercicio, es decir, como paso a paso de cómo se debe hacer ese elemento. Al finalizar la clase, yo voy a subir un Excel guía para que ustedes lo utilicen como referente para su diseño, para el pluvial. También voy a subir de una vez el sanitario para que lo tengan allí. Y van a darse cuenta que aquí solamente es una serie de acumulación, ya sea de áreas caudales, y siempre al final lo que uno debe chequear es que cumple los criterios de diseño, velocidad, fuerza atractiva
ir mirando el componente de la pendiente de la tubería, y así uno va diseñando su diseño. Lo engorroso del diseño de los alcantarillados, tanto pluvial como sanitario, es el número de tramos que vayan apareciendo en el diseño. Si es un municipio bastante extenso, pues eso implica que hacer un mallado y alcantarillado bastante extenso, y en consecuencia, pues hace un poco más engorroso los cálculos, pero no difíciles. ¿Qué información es fundamental tener cuando uno hace su tramo? Trazado en el componente pluvial, pues bien, la longitud de la tubería, el área tributaria, es decir, y también el tiempo de concentración inicial. Este tiempo de concentración inicial, ¿alguien se acuerda en su curso de hidrología a qué hace alusión? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Entonces, ¿qué nos puede decir Harrison? Harrison, Profe, ¿no era como el tipo que se demoraba a recorrer como el agua a la cuenca? exacto. Eso hace alusión a lo que dice Samuel. Harrison como que se fue. Al final, bueno, me olvidé avisarles, este sistema lo que hace es mirar el tiempo que usted está conectado. Entonces yo después verifico al final, en efecto, si estuvieron toda la clase para dejar asentada la, la asistencia o no. Bueno, retomando lo que dice Samuel es correcto. Entonces, aquí vemos que cada tramo, digamos que sirve a una cuenca, por eso aquí son cuestión de hectáreas, de áreas, y entonces cuánto es el tiempo que demora la primera gota hasta llegar al punto de recepción o el sumidero donde se va a recolectar el agua. Es por eso que los tiempos de concentración inicial siempre deben estar o deben darse en los tramos iniciales del sistema alcantarillado pluvial. Por eso ustedes ven que en este tramo, que corresponde de 1 a 2, digámoslo así, tiene tiempo de concentración inicial, y de igual manera de 3 a 2 tiene también esa condición. Y los otros, lo que se hace es un tiempo de concentración que corresponde o está regido o gobernado por los textos de concentración de los anteriores, es decir, de los independientes. En pocas palabras, de los tramos iniciales. Y uno va calculando esos tramos. Y ahí uno tiene en cuenta la velocidad con la que va el agua en cada uno. Eso más adelante lo vamos a ver con un ejemplo mucho más detallado. ¿Para qué nos interesa o es imperativo tener el tiempo de concentración inicial? Para poder con ese valor incorporarlo a la ecuación de las curvas I de F. Si ustedes se acuerdan en hidrología, cada curva I de F de cada región o zona de estudio es muy diferente. Entonces, por eso es muy importante cuando ustedes hacen la recopilación de información, saber el contexto hidrológico de la zona, porque ese contexto está derivado, está respaldado por unas curvas I de F. Entonces, con esas curvas tiene una ecuación y yo allí meto mi tiempo y con eso tengo la intensidad, que es este valor que está relacionado a litros por segundo horaria. Entonces, es fundamental en ese aspecto, si usted está en el proceso de recopilación de la información para el primer avance, tener ya la hidrología de esa zona, porque con esas curvas IF es que usted podrá hacer el diseño de su alcantarillado pluvial. ¿Preguntas a lo anterior, a lo que he mencionado? Ok. Aspectos claves que aquí lo podemos resumir a través de esta especie de algoritmo. Primero es delimitar las áreas, ¿sí? Cada zona donde se va a hacer la descarga al colector, entonces hay que delimitar muy bien esas áreas. Y por supuesto, identificar los tiempos iniciales que corresponden a esas áreas. Esos tiempos iniciales, ¿cómo se identifican o se halla? A partir de las condiciones del suelo. Si es una zona con baja permeabilidad o es muy impermeable. Entonces, eso determina qué tanto tiempo recorre el agua hasta llegar al sumidero y por consiguiente incorporarse al colector.
Escoger el método de caudal según el RAS, entonces, de acuerdo al contexto y que muchos van a aplicar, el método que más se va a utilizar será el método racional. Ya con ello, obtener la densidad, IDF, y también a partir de los otros tramos que empiezan a recibir, pues uno determina el tiempo de concentración que se calcula, o sea, es una de las maneras, ahorita vamos a hacer otra manera, porque eso también está asociado al método o a los lineamientos que define el prestador de la empresa pública de acueducto y alcantarillado, porque ellos establecen unas ecuaciones para sus condiciones, porque han estudiado tanto ya su territorio que dicen, bueno, usted sí va a diseñar un sistema alcantarillado para X barrio de mi municipio, usted tiene que seguir nuestro manual de diseño, el cual se rige por la resolución 0330 del 2017, pero tiene unas modificaciones que obedece al contexto del prestador. Hay que calcular un caudal de diseño, que ahorita vamos a ver la expresión matemática que ello, y también hay que hacer ensayo o una especie de tanteo del diámetro y la pendiente con la ecuación de Manning. Por supuesto, hay que verificar la velocidad, rechequear la relación del tirante diámetro. También hay que revisar la fuerza atractiva y otros elementos no menos importantes como el material de la tubería, la cobertura, en fin. Tres aspectos que son importantes que siempre tenga presente en su diseño y aquí les traigo a colación. Aquí no se sumen caudales, porque en cada área la intensidad cambia. Entonces, en consecuencia, ese caudal va a cambiar. Lo que sí se debe hacer es sumar áreas. Eso sí se tiene ese principio para poder determinar el caudal en los tramos. Vuelvo y hago énfasis en la pendiente, la cota rasante, cota terreno. Entonces, esa es la cota del terreno, esa es la, digamos, la que llevamos nosotros como la pendiente disponible. Lo que usted debe revisar y chequear y siempre corroborar es la pendiente de su tubería. Entonces, eso tiene que ser fundamental. Y es importante que usted debe mirar siempre de manera holística su diseño, no solamente quedarse revisando tramo a tramo, que es importante, pero siempre buscar uniformidad de su diseño y que sea lo más coherente posible. ¿Cómo yo determino el caudal? Pues está representado por tres variables. C, que es el coeficiente de escorrentía, I, que es la intensidad, y A, el área. Con estos tres elementos son los que se calcula el caudal por cada uno de los tramos que vamos a establecer o diseñar. Vuelvo y hago énfasis. Para poder hallar la identidad, se aplica el método racional siempre y cuando el área tributaria sea menor a 80 hectáreas. Eso se debe volver como ahí captado y guardado a la hora de hacer el diseño, porque puede ser perfectamente una pregunta, ya sea de parcial o, ¿por qué no?, de un quiz. ¿Preguntas? Vale. Entonces, cuando se va a hacer el cálculo del tiempo de concentración para cada uno de esos tramos, lo que se hace, ya cuando están los tramos, digamos, que reciben los independientes, se utiliza esta ecuación. Tiempo de concentración es el tiempo concentracional más la tiempo de velocidad. Esa tiempo de velocidad, más adelante la vamos a ver cómo se calcula, porque relaciona la velocidad con la que va el agua. Y el tramo que está recibiendo caso de dos tramos independientes, ahorita vamos a ver con más detalles, sino que aquí me estoy adelantando, siempre va a tomar la condición o el tiempo mayor. Eso es lo que lo gobierna. Y siempre ustedes deben tener en cuenta el tiempo de velocidad, porque si no, pueden llevar a esta advertencia, pueden generar una subestimación o sobreestimación de la intensidad y en consecuencia tener problemas a la hora de diseñar su sistema de alcantarillado pluvial.
Entonces aquí vemos un primer esquema. Si ustedes detallan, así vamos a ver en cada uno de los siguientes, sino que este va a ser como el primero. ¿Qué es lo que uno empieza para poder hacer el diseño? Identificar la longitud, el área tributaria, el coeficiente. Ese coeficiente puede variar por cada área, eso dependiendo de las condiciones del suelo. Aquí por términos didácticos o pedagógicos asumimos que es 0.5, pero ustedes pueden decir que en un área pueda ser mayor o menor ese coeficiente. Tenemos el tiempo y con ello podemos hallar la intensidad. Y ahorita vamos a ver la ecuación que representa esa situación. Entonces, para ya el calcular de diseño, multiplicamos el coeficiente de escorrentía, la intensidad y el área, y así tenemos ese caudal para ese tramo, que es el tramo de 1 a 2. Hay una pendiente, esa pendiente tiene que verificar que está la pendiente disponible, que está asociada al terreno, y después uno verifica la pendiente de la tubería. Por supuesto, ustedes a la mano derecha ven que uno inicialmente puede dar un diámetro, dicen que el mínimo es 260, pero uno puede empezar con ese 260 o más, siempre y cuando se cumplan los criterios de capacidad de tubo lleno, verificar la relación de llenado, la relación tirante-diámetro, la velocidad y por supuesto la fuerza cortante atractiva. Eso lo vamos haciendo por tramo y tramo y siempre vamos a chequear para ver que en efecto se cumpla. Entonces, en esta situación, al inicio se adoptó un diámetro de 300 milímetros, pero se observó que no cumple la condición de caudal lleno. ¿Por qué no cumple esa condición? Porque el caudal lleno es inferior al caudal de diseño. Si no va a transportar la cantidad de agua que se espera que transporte. Entonces, en consecuencia, yo debo aumentar mi diámetro. Entonces, busco el siguiente diámetro comercial, hago el respectivo chequeo y también verifico que como la relación del tirante y el diámetro, la velocidad y la fuerza cortante. Eso lo voy haciendo sucesivamente en cada uno de mis tramos. Si no cumple, chequeo, cambio el diámetro y así sucesivamente. Esto es un ejercicio que es netamente de, podemos llamar como de tanteo o ensayo y error. Por eso es importante siempre hacer el primer tramo a mano para tener claridad en los componentes conceptuales y ahí sí ya trasladarse y pasar las ecuaciones al Excel. Porque una vez ya uno sepa con claridad cómo es el fenómeno, lo que quiere uno hallar o evaluar, pues solamente va variando ciertas valores independientes para poder quedar cumpliendo sus criterios. ¿Alguna pregunta? Un aspecto clave e importante y fundamental también es determinar o tener presente las caídas de cámara o las pérdidas de energía en cada una de ellas. De igual manera como se hace en el componente sanitario, también debo hacerlo en el componente pluvial. Ven que hay mucha similitud en los dos diseños. Entonces, si uno tiene ya, digamos, claridad con el sanitario, pues también puede hacerlo perfectamente en el pluvial. Lo único que diferencia es, como les decía yo al inicio de clase, es la manera como se calcula ese caudal. Vuelvo y reitero y hago el mismo componente, estoy haciendo aquí la comparación, voy sumando áreas, si usted ve que el área, se ha fijado, el área va variando, entonces porque se va acumulando esa área, dependiendo del tramo, y en consecuencia, pues por eso aumentando el caudal. Un aspecto que también debe tenerse presente son las pendientes. Entonces, siempre procurar que usar en lo mayor posible, lo mejor, o la mejor manera, la pendiente disponible, es decir, la pendiente terreno, para evitarse enterrar demasiado, ya que ustedes, como ingenieros a veces sí les saben los costos que implica hacer las excavaciones. Entonces, y a medida que va aumentando el diámetro, ya uno llega a un punto de que el diámetro comercial para PVC cambia y ya tengo que empezar a buscar materiales o tuberías en cemento o en concreto, para ser mucho más específico. Entonces, eso también tiene unos impactos en los costos constructivos.
¿Qué aspectos son importantes tener en cuenta para evitar errores? Siempre adoptar aquí el diámetro de 260, hay una precisión de 259 a 260. Usar el método racional. Un error que pueden cometer es sumar caudales y recalcular la intensidad en la confluencia. Recuerde lo que uno debe sumar son áreas. Dimensionar, pero usted no chequear ni la velocidad, ni la fuerza cortante, ni la relación tirante-diámetro. Diseñar un tramo aguas abajo con una cámara que aún no está resuelta, es decir, si usted no lo han determinado en forma explícita y tácita las pérdidas de carga que se dan por esa cámara, confundir la pendiente del terreno con la pendiente de la tubería, dibujar un perfil sin revisar la cobertura y si en efecto se puede construir. Y ustedes no revisar o chequear los cálculos. Tal vez ustedes al ver que todo está dando un número, pero no corroboran que en efecto eso tenga un principio físico válido, pues eso puede llevar a una serie de errores. ¿Qué es un elemento de prioridad que deben utilizar ustedes? Y aquí resumo. Rehacer el ejemplo completo con las cotas definitivas de cámaras y perfil longitudinal que sean coherentes. Eso es una parte de revisar, chequear. No estar copiando diámetros a la loca, sino que siempre es en la corroboración de que cumple la condición de tubo lleno, es decir, caudal lleno, y verificar que este siempre sea mayor al caudal de diseño, pues de lo contrario, eso quiere decir que no va a transportar la cantidad de agua que efectivamente debe tener. Verificar cómo está la red, es decir, si está en condiciones de flujo turbulento, si está en flujo laminar, transicional, eso es importante tenerlo presente. Incluir las componentes de sumidero, que eso vamos a ver en la próxima sesión, cómo se diseñan, cómo se establecen, cómo se ubican los sumideros, si en algún momento hay que colocar también reservorios para poder mitigar la cantidad de agua, o estamos relacionados con los SUMPs, que son los sistemas de drenaje urbanos sostenibles. Y esto es un ejemplo, digamos, normativo, es un ejemplo didáctico que no reemplaza lo normativo. Entonces vuelvo y hago la reflexión de la clase anterior y la sesión anterior. Y es siempre revisar la resolución 0330 de 2017 para justificar o fundamentar los criterios de diseño que ustedes definan o establezcan en su trazado o en su diseño de alcantarillado, ya sea sanitario o pluvial, siempre a la luz o al apóstrofe de la resolución 0330 del 2017. Entonces les voy a mostrar aquí, voy a dejar como otro ejemplo mucho más de paso a paso. De ello. Voy a dejar aquí compartir. Aquí ya ven, ¿sí Joshua iba a decir algo? Pero, profe, es que no lo estaba escuchando. Ah, ok, ok, ok. Listo, gracias. Entonces tenemos el ¿Será tiempo que de consulta. podría Sí, señor. repetir esa última partecita? Es que no, de verdad no lo escuchaba el micrófono. Ok, ¿ahora me escuchas? Sí, ¿Estás sí, sí, escuchando? profe, ahí ya lo escucho. Lo que iba a mencionar aquí es que este es otro ejemplo de términos de trazado. Entonces, que tenemos información aquí. Tenemos cada una de las cámaras con su respectiva cota de terreno, la longitud de las tuberías y aquí vemos el área. Esto que está delimitado con naranja
que parece como una casita inversa, dice que todo esto es un área de 1.9 hectáreas y el tiempo de concentración inicial para este primer tramo es de 12 minutos. Y para esta aquí, toda esta área es de 0.50 hectáreas y el tiempo de concentración inicial es de 6 minutos. Vuelvo y reitero, los tiempos de concentración inicial son importantes en los tramos iniciales. Ya sabemos que con aquellos que tengan este símbolo, indica que es un tramo inicial. Es por ello que los otros tramos no tienen tiempo de concentración inicial porque están gobernados de una u otra manera, podemos decirlo así, por la que pase en los tramos iniciales. Entonces, el tiempo de este va a depender que sea cuál de los dos es mayor, si en el tramo 1 o en el tramo de 2 a 3. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a chequear cuál es el tiempo de concentración que nos corresponde para este tramo cuando pase de 2 a 4, teniendo en cuenta los tramos anteriores. Esta es la información como inicial. Entonces, aquí mostramos lo que yo les mencionaba previamente, las famosas curvas IDF. Esta ecuación es muy particular en cada curva. No es una ecuación que sea universal. Depende muy bien de la hidrología del área donde estoy haciendo mi estudio. Por supuesto, estas curvas esta ecuación cambia o varía dependiendo también del tiempo de retorno. ¿Alguien me acuerda o se acuerda a qué hace alusión el tiempo de retorno? Profe, es para un, son cuando se repiten fenómenos como en un tiempo establecido, cuando sean fenómenos como el caudal máximo, el caudal mínimo. Exacto lo que dice Rafael, es decir, es como un tiempo, es una probabilidad de que un fenómeno extremo, ya sea por debajo mínimo o por encima máximo, ocurra. Entonces, eso hay que tener también, está muy asociado a lo que yo quiero evitar o proteger. Por ejemplo, en las cosas como represas o grandes embalses, los tiempos de retorno allí pueden ser de 100, 75 años o hasta más. ¿Por qué? Porque yo voy a garantizar que si en ese periodo se da un máximo de lluvias, esa estructura pueda, digamos, retener la mayor cantidad de agua y no va a generar un desbordamiento o una inundación. Ahora, por el efecto del cambio climático, esas curvas IDF y los diseños que hicieron con las curvas IDF en años anteriores, pues tienen que replantear, porque es posible que ya no puedan soportar esas nuevas condiciones extremas de lluvia. Por lo general, la resolución de los 330 hace unas recomendaciones, que es decir, para usted, para el diseño de su alcantarillado, utilice tiempo de retorno de 5 años. Si usted identifica que puede haberse condiciones extremas o por efecto del cambio climático, como lo estamos viendo, usted puede aumentar ese tiempo de retorno, pero ya sabe lo que implica en términos, vamos, operacionales y es costoso ello. Entonces, con ese valor de tiempo de concentración inicial que vimos anteriormente, vimos allá que teníamos 12 y 6, es el que se mete aquí en esta ecuación. Entonces, lo incluyo aquí, reemplazo por esta T, y ahí voy a tener la intensidad que corresponde a ello. ¿Qué otros aspectos claves debo tener en cuenta en mi diseño? Pues a cuánto voy a enterrar la tubería, el coeficiente de escorrentía para términos del ejercicio 0.5. Pero eso puede variar en cada una de las áreas tributarias. En unas puede ser más, en otras puede ser menos. Eso depende del uso del suelo o las condiciones del suelo en cada una de esas áreas. Ese aspecto es importante. También qué tipo de material tiene la tubería, chequear fuerza atractiva, en fin. Entonces, retomando lo que hemos visto hasta ahora, hago esta pregunta. ¿Cuáles son las principales ventajas del método racional? ¿Cuáles son las principales desventajas? Y presento un ejemplo en el cual no se debe utilizar el método racional. Entonces, para las dos primeras preguntas, porque ahora vamos a preguntarle que me aparezca aquí en la pantalla, a ver, Samuel, ¿cuáles son las primeras
desventajas del método racional? Yo diría que como que su sencillez y rapidez porque se necesita pocos datos y también pues por ejemplo dado que Summer es para, o sea como que aplica para una cierta área, entonces pues para eso creo que está muteado. Ok. Joshua, ¿cuáles son las principales desventajas? Profe, qué pena, es que me tocó bajar a abrir la puerta. ¿Será que me puede repetir la pregunta? Sí, ¿cuáles son las principales desventajas del método racional? Uy, profe, no sabría contestarle la verdad. Recuerden que el método racional, la principal desventaja es que no se puede usar para áreas tributarias mayores a 80 hectáreas. Entonces, eso tienen que ya tenerlo presente. Entonces, cuando ustedes, si su área tributaria es mayor a 80 hectáreas, pues el método racional no lo pueden usar, es decir, no pueden utilizar por método de curvas ITF. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces, vamos a hacer el primer punto, que es el tramo de 1 a 2. Entonces, aquí traemos la información y en los 12 minutos, pues se incluye aquí en la ecuación. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí ya la intensidad. Ya con la intensidad podemos hallar el caudal que va a pasar por este tramo. Entonces, 0.5, que es el coeficiente de escorrentía. Tenemos la intensidad por las hectáreas, entonces tenemos el caudal de diseño para esta condición. Aquí gráficamente están las cotas de terrenos y las cotas de bateo de cada uno de los tramos. Entonces, con esa información, ya uno continúa y hace el respectivo punto de chequeo. ¿Qué es el chequeo? Cuando yo le voy a asignar aquí el diámetro de la tubería y verificar pues la condición de tubo lleno, verificar la fuerza atractiva, determinar la relación tirante-diámetro. Y aquí les hago una aclaración. Este 1.48 se obtiene pues claramente el diferencial de esta pendiente se halla con las cotas de terreno. Y esta caída se halla, tanto esta caída como esta pendiente, es con respecto a las cotas de la tubería. ¿Sí? Es decir, a 949.9 y 948.46. De eso es que obtengo este valor de 1.70 y 1.53. Entonces, ya con ello, esto que estoy haciendo aquí lo voy desarrollando para cada uno de los tramos. Entonces, a partir que yo voy teniendo la información, voy colocando dicha información en mi trazado, porque al fin y al cabo, un plano de trazado de un sistema alcantarillado, lo mínimo que debe presentar es esto lo que ustedes están viendo en pantalla. La longitud, la cota de terreno, la cota clave, cada uno de los tramos de inicio y final, el diámetro de la tubería y la pendiente de la tubería. Pendiente de la tubería es muy diferente a la pendiente de terreno. Entonces, tienen la pendiente de la tubería la que hay que colocar. Hago ese mismo componente de ejercicio para los siguientes tramos y voy chequeando, voy revisando. Tienen que hago el mismo ejercicio, el mismo elemento. Pongo la misma información. Pues, pongo tengo las cotas de terreno, las cotas de batea, la longitud del tramo, el diámetro del tramo y las pendientes con la que va la tubería. Como ya vamos a pasar del tramo de 2 a 4, la pregunta es, bueno, ¿con qué tiempo debo hacerlo para poder hallar la intensidad? Pues bien, como si ustedes ven, vamos acá a la gráfica anterior, este tramo de 2 a 4 aquí llega, a esta cámara llega
de la 1 y de la 3, entonces hay que definir cuál de los dos es el que rige el tiempo para este tramo que va de 2 a 4. Entonces, es por ello que yo calculo el tiempo de viaje del tramo de 1 a 2 y el tramo de 3 a 2 y selecciono el mayor como el tiempo de concentración para mi tramo de 2 a 4. ¿Cómo se calcula o qué representa, cómo se calcula ese tiempo de viaje? Porque usted aquí en un 90 y 80, pues bien, la ecuación es representada por la longitud sobre la velocidad por la que va el agua en ese tramo por 60, que es un factor de conversión a minutos. Lo hago igual para el otro tramo. Este 2.17, si pueden observar acá, es este valor, a ver dónde está, es este de aquí, que es correspondiente al tramo 1 a 2, y el del otro, tramo de 3 a 2, es el que está aquí. Si lo están viendo, acá, ese es el 106. Y con ellos es que yo puedo calcular estos tiempos de viaje, hacer la comparación, y el mayor es el que le asigno al siguiente tramo. Es cuando uno tenga eso ya como en un Excel, pone un condicional. Entonces, si este es mayor que el otro, entonces ese, el mayor, es el que asigno, utilícelo para poder hacerlo en el siguiente tramo. Y se acuerdan que en vez de sumar caudales, lo que uno aquí ya es suma áreas. Entonces tengo las áreas posteriores, en una área era 0.9, 1.9, lo que era 0.5, más el área que tributa el tramo 2 a 4, pues el total es 3.2 hectáreas. Entonces ya tengo la intensidad, que la calculé con el método racional, incorporando este 1269 en mi ecuación, y allí tengo pues ya el caudal. Y hago el mismo ejercicio que se ha hecho con los demás. Entonces aquí ya con el método nacional, coeficiente de escorrentía, intensidad, área, y tengo el caudal, hago el cálculo de la pendiente disponibles y hago el mismo ejercicio que los demás. También debo verificar y chequear las pérdidas de energía, pérdidas de calidad en cámara para cada uno de los tramos. Entonces, aquí hay que tener alusión, por eso es importante pues, determinar el Y y la velocidad, porque con ello podré yo calcular o definir pues esas pérdidas que se obtienen en cada una de esas cámaras. Y eso lo debo hacer paso por paso, paso a paso. Cuando ustedes van construyendo su planilla, ahorita van a ver en los Excel que les voy a subir, o herramientas de cálculo, tanto una por un prestador como el otro prestador. La del otro prestador es, por ejemplo, EPM, Empresas Públicas de Medellín, van a poner el diferencial y van a dimensionar el nivel de exigencia que exige cada uno dependiendo pues, de los requerimientos de aprobación de un diseño. Entonces, con esa información se hace lo mismo que venimos haciendo, incluye la información de las cotas de batea, la longitud, la pendiente de la tubería y el diámetro de la tubería. Miren que veníamos con un diámetro de 16 pulgadas, aquí pasamos de 18, pues claro, va aumentando el caudal que se va transportando porque las áreas tributarias va siendo mucho mayor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe. Ok. Siempre tienen que ustedes, poner la recomendación, identificar si hay una cámara que, digamos, define o rige el flujo de los posteriores, es decir, una cámara que hace que sea mayor la pérdida de ellos. Entonces, cuando ustedes tienen en una cámara, llegan diferentes tramos, la cámara, o digamos, la recepción que tenga mayor pérdida es la que rige o gobierna el flujo posterior de los tramos. Es el tramo que tenga mayor pérdida, cuando es una cámara que recibe varios tramos, esa es la que rige todo el, digamos, el sistema de energía de pérdida de cámara en ella.
Así de otra manera, digamos, de presentar la graficación de un tramo, pero por lo general siempre ustedes, este es el perfil para ver como el perfil hidráulico y estos son los planos planta que uno presenta en ello. Siempre hago el mismo componente, por eso los puse como paso a paso. Esto se los voy a subir al Classroom para que puedan tenerlo allí. También les sirve para el diseño del alcantarillado sanitario. Pues aquí la diferencia es que no tienen que sumar áreas con respecto en el sanitario que suman ya, sí suman, son caudales, pero los principios para poder determinar las relaciones de tirante, diámetro, el caudal lleno, sirven y rigen igual, porque al fin y al cabo estamos transportando es agua. ¿Qué pasa en un escenario que ustedes tengan una pérdida de calidad negativa? Es decir, como si fuese que la vela no se moviese. Entonces, cuando tengan esa condición, el RAD les dice, tiene que garantizar una caída mínima. Y esa mínima es de 0.01 metros. Entonces, por eso es importante hacer ese chequeo. En caso que, vuelvo a reiterar, les da negativo, pues usted debe garantizar esa caída, entonces puede adoptar la mínima que es de 0.01 metros. Todo eso hace que usted al final tenga un trazado de este tipo. Así es lo que uno espera cuando ustedes entreguen el plano, un trazado, tanto el pluvial como el sanitario. Que uno pueda identificar cuál es el diámetro, la pendiente, las cotas trazantes, las cotas claves de cada uno, y en el pluvial indicar la información del tiempo de concentración inicial en cada uno de los tramos iniciales. Por supuesto, también que aparezcan las curvas de nivel. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a subir al Classroom en este momento todo esto, la presentación, el ejemplo, y voy a subir un ejercicio para que lo desarrollemos en lo que nos queda de clase. La idea es que si hay dudas podamos despejar y también si no terminan en la próxima sesión lo continuemos, al menos la primera media hora de clase para seguir que patemos con el diseño de sumideros, que son, digamos, esos elementos que son los que se encargan sí de captar el agua lluvia e incorporarla a los colectores. Entonces ya, aquí ya subo esto y les muestro el ejemplo, el ejercicio.
Listo, jóvenes, está ya toda la información. De todas maneras, voy a proyectar el ejercicio, que si tienen alguna duda, pues me la puedan decir. Entonces, la idea es que lo desarrollen, lo puedan desarrollar, mirar haciendo cada tramo, al menos empezar con el primer tramo y ver si los componentes que hemos visto conceptualmente están claros.
Profe, una inquietud. Ah, no, no, no. Mentira. ¿Uso? ¿No? Ok. No, no, ya no, profe.
Sí, Francisco. Profe, ¿qué diámetros tomamos para las tuberías? Recuerde que usted los diámetros iniciales debe empezar con 260 milímetros y chequear si le sirve. A medida que si eso no le sirve y no cumple, pues va aumentando el diámetro. Entonces puede empezar, por ejemplo, con 10 pulgadas, 10 o 12 pulgadas, que es el diámetro recomendado para los alcantarillados pluviales, y revisar si eso le cumple. Si no, pues va aumentando así sucesivamente en los tramos iniciales. Porque dependiendo del tramo inicial, así va, eso va gobernando y va estableciendo los otros diámetros. ¿Es Listo, claro? profe. Ok. Gracias.
Bueno, jóvenes, vamos a dejar la sesión por hoy hasta aquí. Asuntos parroquiales, como se dice coloquialmente. El próximo martes vamos a hacer entonces el quiz de lo que hemos visto hasta el momento. Posiblemente puede abordarse lo que vimos hoy. Entonces puede estar entonces estudien todo lo que vuelvo y reitero, el quiz es bastante sencillo, no es complicado. Si tienen alguna duda en lo que queda, yo hoy en la tarde voy a estar en mi oficina de 2:30 a 5. Mañana también, después de las 10 hasta de 10 a 12 y de 2:30 a 4 en mi oficina, si también tienen alguna duda en términos de los cálculos, de lo que están desarrollando, tanto de este ejercicio del alcantarillado sanitario como el pluvial. Entonces, ahí estaré si tienen alguna duda y inquietud. Los invito para que realicen los ejercicios que se han propuesto, porque pueden ser un elemento importante para el quiz, tanto este como el otro. Entonces, ahí dejo hecho. Nos vemos en la próxima clase y que tengan buen resto de día, jóvenes. Hasta luego, profe.